vamos a abordar los siguientes ejemplos. Para poder nosotros trazar una gráfica es necesario conocer las características básicas de la gráfica, de la función en este caso. Digamos que tenemos la función siguiente, f de x es una función racional igual a x más 3 dividido entre x menos 3 y bosqueja su gráfica, dice, ¿no? Entonces, para poder analizar la función, pues necesitamos conocer las características básicas de la función. Habíamos dicho primero que una de las características básicas de las funciones racionales son las asíntotas verticales y horizontales. Acuérdense que para obtener las asíntotas verticales es necesario conocer las raíces o ceros de la función polinomial que está en el denominador. En este caso, la función polinomial que está en el denominador es la función q de x igual a x menos 3. Pues para conocer las raíces de esta función hay que igualarla con 0, de tal manera que tenemos x menos 3 igual a 0. Despejando el valor de x obtenemos el valor de la asíntota. Ok, entonces tenemos una asíntota vertical en x igual a 3. Por otro lado, pues necesitamos conocer los dominios, pero los dominios pues van a estar determinados en sí, dependiendo de las asíntotas que tengamos, ¿verdad? Entonces, el dominio, pues aquí podemos ver que va de menos infinito a 3, unión de 3 a infinito, que igual esto se podría escribir como el dominio de la función, como que pertenece, son todos los reales, son todos los números reales, menos, pues es decir, excepto, ¿quién? Pues el valor donde se hace el 0, el valor donde se hace la asíntota, que dijimos que donde está la asíntota, pues no podemos poner un punto, asignar un punto real, ¿no? Entonces, en 3. Perdón, ahí está. Entonces, son todos los reales excepto el número 3. Estas son unas llaves, ¿no? Solo que no las pude dibujar bien. A lo mejor y si... o sea, son todos los reales excepto, otra vez no pude, el 3. Bueno, entonces menos el número 3. Bueno, entonces el cálculo del rango es otra cosa que podemos hacer, calcular el rango de la función. Para calcular el rango lo que se hace, así como lo habíamos visto anteriormente, es que una técnica es la siguiente. Pues sabemos nosotros que f de x pues es la variable y. Lo que vamos a hacer es que si tenemos y igual a x más 3 entre x menos 3, pues vamos a despejar la variable x. Para poder despejar la variable x, pues es necesario hacer un procedimiento algebraico, ¿verdad? Para despejar. Aquí, por ejemplo, si el denominador, aquí esta cantidad está dividiendo, pues lo pasamos del otro lado multiplicando, desarrollando la multiplicación esa, ¿no? Donde tenemos y por x es xy, y por menos 3, pues es menos 3. Y eso va a ser igual a ¿quién? A x más 3. Ahora, como lo que deseamos hacer es despejar x, pues el término aquí, x y esto tiene x también, pues pasamos esta x que está como positiva al otro lado negativa, y esta y para despejarla de una vez, pues como aquí está negativa, la pasamos del otro lado como positiva y nos queda esta ecuación de aquí. ¿Qué pasa? Tenemos dos términos que tienen en común a la variable x. Bueno, tenemos un término común, pues lo vamos a poner como un término común, o así como un factor común, perdón. Entonces tenemos x que multiplica a y menos 1, ¿verdad? Porque x por y es xy y x por menos 1 es menos x. Y por otro lado, pues acá se hizo algo similar, ¿no? Tenemos un factor común que es el 3, bueno, lo hacemos, ¿no? 3 multiplica 1 más y, no hay problema. Ahí está. Ahora, ¿qué falta para terminar de despejar a x? Pues hay que, esta cantidad que está multiplicando la pasamos del otro lado dividiendo. De tal manera que si queda la x solita, esta x pues representa una función r de y, es decir, una función que depende de la variable y. Si se dan cuenta lo que está a lo derecho, todo está escrito en términos de y. Entonces podemos decir que es una función que depende de y. ¿Por qué se elige la letra r mayúscula? Bueno, esa r mayúscula va a hacer referencia al rango de la función. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la asíntota horizontal? Bueno, si se dan cuenta que hay un denominador. Y acuérdense que las asíntotas se encuentran cuando el denominador es igual a 0. Entonces, si el denominador es y menos 1, queremos encontrar la raíz, pues lo igualamos a 0. De tal manera que la asíntota horizontal, al despejar y, pues pasamos este menos 1 del otro lado, va a ser 1, va a ser y igual a 1. Entonces, si ya conocemos la asíntota horizontal, pues podemos conocer el rango de la función,
que va a ser prácticamente el dominio de esta función R, por eso dominio de R o de F, porque R representa la función R de Y. ¿Y quién va a ser? Pues un intervalo que vaya de menos infinito a 1, unión de 1 a infinito. Si se dan cuenta, son intervalos abiertos, pero esto lo podemos reescribir como que el rango de la función, el rango de la función, así, rango de la función f, dos puntos, es igual a ¿quién? A todos los números reales excepto el valor de la asíntota, pero en este caso la asíntota ¿cuánto vale? 1. Entonces otra forma de decir cuál es el rango es esta forma, ¿no? El rango de la función, aquí me falta una O, rango de la función es R menos 1, que es donde está la asíntota, ¿verdad? Entonces nosotros ya tenemos las dos asíntotas. O sea, si nosotros trazamos nuestros ejes coordenados, pues ya tenemos dos asíntotas. Una asíntota que está en y igual a 1, ¿sí? Aquí está 1, y en x igual a 3, aquí está 3, por así decirlo, ¿no? Entonces nosotros podemos trazar una asíntota y podemos trazar la otra. Hoy no salió recta, ¿no? Pero bueno, es una asíntota y otra asíntota. Ya conocemos las asíntotas, entonces sabemos que una parte de la función va a estar aquí y otra parte de la función va a estar acá, opuesta a este centro de las asíntotas. Recuérdense que tienen una simetría, las funciones asintóticas tienen una simetría con respecto al centro, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué otra información podemos analizar? Pues las intersecciones con los ejes. Acuérdense que para poder conocer las intersecciones con los ejes, pues podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, ahorita como ya tenemos la función R de Y, si nosotros queremos conocer la intersección con el eje de las X, pues podríamos utilizar esa función R de Y evaluando para Y igual a 0, porque en Y igual a 0, sí, para Y igual a 0, nosotros podemos conocer el punto de intersección con el eje de las Y, en Y igual a 0, aquí están los ejes, ¿no? Entonces para Y igual a 0, ¿qué valor de X tiene? O sea, la función. Pues a lo mejor la función cruza en el eje de las X aquí o acá, hay que saber eso. Entonces evaluamos en Y igual a 0 la función R de Y. ¿Y qué significa eso? Sustituir el valor de Y por 0. Entonces tenemos 3 por 1 más 0 entre 0 menos 1. Entonces 3 por 1, 3. Este 0 pues no cuenta. 0 menos 1 es menos 1. 3 entre menos 1 es menos 3. Entonces la intersección del eje de las X es menos 3,0. Digamos que el menos 3 está por acá. Menos 3. Y ese va a ser el punto de intersección, ¿verdad? Y intersección con el eje de las X, por eso dice IX. ¿Quién es? Es el menos 3,0. Es ese punto. Ahora falta conocer el punto de intersección con el eje de las Y. ¿Cómo conocemos el punto de intersección con el eje de las Y? Muy fácil. A la función inicial que teníamos, a la función f de x, la evaluamos para x igual a 0. Entonces si la evaluamos para x igual a 0, vamos a obtener el valor de y. Para el cual eso sucede. Entonces, bueno, para x igual a 0, pues tenemos x más 3 entre x menos 3 va a ser 0 más 3 entre 0 menos 3. Entonces 3 entre menos 3 nos da menos 1. De tal manera que la intersección con el eje de las y va a ser el punto 0, menos 1. Pero el punto 0, menos 1 pues va a estar aquí, ¿no? Si digamos que aquí está el menos 1, pues el punto de intersección va a estar aquí. Va a ser el punto de intersección, por eso la I de intersección, su índice Y es el eje al que se refiere, va a ser el punto 0, menos 1. De tal manera que nosotros tenemos una idea más clara ahora sobre cómo va a ser nuestra función. Sabemos que, pues que como estas son las asíntotas, pues va a venir desde los extremos, va a pasar por este punto, va a pasar por este otro y se va a alinear con los extremos por acá. Lo mismo sucede por acá porque tenemos una función simétrica, ¿verdad? Con respecto al centro. Entonces si nosotros podemos bosquejar de esta manera, haciendo esos trazos, usando como guías a las asíntotas y por otro lado, pues usando los puntos de intersección. En este caso, pues son estos dos nada más. Entonces es la única información que tenemos. Si aquí estoy usando el GeoGebra yo, la función que tenemos y la graficamos es esta.
Si se dan cuenta, es muy similar a lo que estábamos diciendo ahorita. ¿Dónde están las asíntotas? En x igual a 3, y es una asíntota, ¿sí? Si se dan cuenta, esa es una asíntota. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir por ese valor y vemos que la función, entre más nos prolongamos, pues pareciera que va con esa tendencia, nunca las toca. Aquí ya se ven casi paralelas la función y la asíntota, ¿verdad? Entonces está en x igual a 3 la asíntota, y por otro lado en y igual a 2 está la asíntota horizontal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros nos extendemos por y igual a 2 hasta el infinito, pues estamos viendo que la función como que se está plegando, se está acercando a ese valor, a 2, pero por más que nos movemos nunca lo va a tocar. Entonces es la otra asíntota. Y pues prácticamente esa es la función. Si se dan cuenta, la función, como habíamos visto, intersecta en menos 3,0 y en 0,-1. Entonces a mano alzada pues nosotros podemos trazar esta función, si se dan cuenta, y una simetría, ¿verdad?, con respecto al centro de los ejes, en este caso de las asíntotas. Aquí no están trazadas, pero las podemos trazar. O sea, por ejemplo, aquí le ponemos su entrada como x igual a menos 3. Perdón, no es cierto. X igual a 3, que es la asíntota vertical, ¿no? Y por otro lado, podemos utilizar la ecuación y igual a 1, que es la asíntota horizontal. Y esas son nuestras asíntotas, ¿sí?, las que encontramos hoy. Entonces este es el centro del cruce de las asíntotas, ¿sí? Y tenemos una simetría con respecto al centro para trazar el par de hipérbolas que tenemos ahí, ¿no? Bueno, entonces esto es con respecto a uno de los ejemplos. Espero que les haya quedado claro. Sí, aquí esto que aparece en el libro, pues tache, ¿no? Está mal. No pusieron una imagen correspondiente. Aquí como que el autor, la primera imagen que se le cruzó, esa fue lo que utilizó, ¿no?, lamentablemente. Entonces, por otro lado, está el ejemplo 2 en el libro de Matemáticas 4. Dice, analiza la función f de x igual a 5 entre x cuadrada menos 9 y bosqueje su gráfica. Esta función pues es un poquito más compleja. ¿Por qué es un poquito más compleja? Porque tenemos que es x cuadrada menos 9. Si se dan cuenta, ya aquí abajo tenemos un polinomio de grado 2. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a encontrar que tiene dos raíces en el denominador y por lo tanto tiene dos asíntotas. Entonces hay que buscar las asíntotas verticales, hay que encontrar las asíntotas, la asíntota horizontal, hay que encontrar las intersecciones y así sucesivamente para poder entender el comportamiento de esta función. Entonces, como hay dos asíntotas verticales, eso nos está diciendo que nuestra función va a estar separada en tres segmentos diferentes. Hay que ver cómo va a suceder esto. Entonces, por ejemplo, en el cálculo de las asíntotas verticales, pues ¿qué hay que hacer? Pues hay que igualar al polinomio del denominador q de x, que en este caso es x cuadrada menos 9, con 0. ¿Sí? Pero esto está muy fácil porque, si se dan cuenta, x cuadrada menos 9 es un binomio conjugado. Eso ustedes lo vieron en su clase de álgebra. ¿Qué quiere decir eso? Que es el resultado de multiplicar x menos 3 por x más 3. ¿Qué dice el binomio conjugado? Pues este es un binomio y este es otro binomio. ¿Por qué son conjugados? Porque lo único que cambia es el signo. ¿Sí? Tenemos menos y acá tenemos más, pero en ambos tenemos 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que esta ecuación de aquí la podemos expresar de esta manera. Y si la igualamos a 0, pues tenemos que ver para qué valor de x, ¿sí? Pues el factor es 0. Entonces obtenemos estos dos valores de x. Para x1 igual a menos 3, se sucede un 0 en el denominador, y para x igual a 3 sucede otro 0 en el denominador. Entonces x igual a menos 3 y x igual a 3 son nuestras asíntotas. Entonces ya encontramos nuestro par de asíntotas. ¿Quién es el dominio de la función? Pues va a ser un intervalo que no contenga a los valores de menos 3 y 3.
es decir, un intervalo que va de menos infinito a menos 3, intervalo abierto, unión que va de menos 3 a 3, intervalos abiertos, unión de 3 a infinito, intervalos abiertos. ¿Por qué abiertos? Para que no contengan a los números que no están contemplados. Otra forma de escribirlo, pues ya habíamos dicho, es que el dominio de la función van a ser ¿quiénes? Todos los reales, todos los números reales, excepto, en este caso, ese par de números, ¿verdad? Menos 3, 3. Entonces, de esta manera, pues nosotros podemos escribir también nuestro dominio. Ahora para el cálculo del rango, pues aquí va a estar un poco más complicado, ¿no? Porque, o sea, tenemos la función y igual a 5 sobre x cuadrado menos 9. Hay que despejar la x. Para despejar la x, pues mandamos todo este denominador hacia el otro lado de la igualdad. Si está dividiendo, lo pasamos multiplicando y desarrollamos la multiplicación y por x cuadrada y por menos 9, menos 9y. Y eso va a ser igual a 5. Entonces, ¿qué hacemos? Como tenemos que despejar a x, pues hay que mandar todo lo que está aquí, de este lado, para allá, ¿no? Entonces, este es menos 9y, bueno, está restando, lo pasamos sumando. Entonces, ¿cómo nos queda? X cuadrada por y es igual a 5 más 9y. Ahora, ¿qué falta? Tenemos que despejar x cuadrada. Bueno, si y está multiplicando, la pasamos dividiendo. Queremos conocer únicamente x. ¿Qué hacemos? Bueno, x cuadrada, pues sacamos raíz cuadrada aquí, sacamos raíz cuadrada acá. Realmente esto pues nos daría más menos la raíz cuadrada de, pero como estamos hablando de funciones, o nos quedamos con la raíz positiva o nos quedamos con la raíz negativa. En este caso vamos a explorar la raíz positiva. Entonces, para hallar el rango de una función racional, en especial la función r de y, está dado por esta función, que es una raíz cuadrada de x más 9y sobre y. Lo que sabemos nosotros de antemano es lo siguiente. Como sabemos que tenemos algo dentro de la raíz, pues eso que está dentro de la raíz debe de ser mayor o igual a 0 para procurar que el valor sea real. Entonces podemos decir lo siguiente. Sí, es una condición, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces nos vamos con esa identidad. 5 más 9y entre y tiene que ser mayor o igual a 0. Pero resulta que para que se cumpla esta condición matemática existen dos criterios diferentes. Esta igualdad se puede cumplir para dos casos distintos. El primero, cuando tanto el denominador como el numerador son mayores o iguales a 0, es decir, ambos son positivos, entonces nos va a dar algo positivo. Y el segundo criterio, el segundo caso, va a estar dado cuando el numerador y el denominador ambos sean menores o iguales a 0, es decir, sean negativos, ¿verdad? Cuando ambos sean negativos, eso quiere decir menos y menos nos da más, nos da algo positivo. Entonces tenemos que usar dos criterios diferentes. Esto nos está indicando prácticamente que va a haber dos intervalos que nos definan el rango. Entonces vemos el primer caso, para el primer criterio. Si y es mayor a 0, y tiene que ser mayor a 0, no puede ser igual a 0, ¿verdad? La y. ¿Por qué? Porque si y es igual a 0, entonces hay un problema ahí con la indeterminación, ¿verdad? Entonces, para y mayor a 0, se tiene que x más 9y, es decir, el numerador, tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Todo el numerador tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, si nosotros despejamos y de esta expresión para saber qué valores tiene que tomar y, pues tenemos que y tiene que ser mayor o igual a menos 5 novenos. Entonces dice uno, bueno, a ver, me dan dos opciones, me dan estos dos criterios. Y tiene que ser mayor que 0, pero también se tiene que cumplir que y sea mayor o igual a menos 5 novenos. Entonces aquí vemos algo, que para que se cumplan ambas condiciones, pues se tiene que escoger un solo intervalo. Porque el primer intervalo, y mayor a 0, es un intervalo que va de 0, intervalo abierto, a infinito. Mientras que el intervalo que representa esta otra desigualdad, y mayor o igual a menos 5 novenos, es un intervalo que va de menos 5 novenos, intervalo cerrado, a infinito. Entonces, para que se cumplan ambas, la pregunta es, a ver, un número que sea mayor a menos 5 novenos y que sea mayor a 0. Ok, entonces
para que sea mayor a 0, pues no puede estar entre menos 5 novenos y 0. Tiene que estar de mayor a 0 en adelante, ¿verdad? Entonces lo que se propone es que se haga la intersección, es decir, que se encuentre el intervalo que cumpla ambas condiciones. Entonces una intersección, o sea, que cumpla, el primer intervalo va de 0 a infinito y el segundo intervalo va de menos 5 novenos a infinito. Para que se cumplan ambas condiciones se usa la intersección de ambos conjuntos. ¿Y esto qué quiere decir? Encontrar un conjunto que cumpla ambas condiciones. ¿Saben qué? O sea, nosotros hacemos la intersección, nos quedamos con 0 a infinito, porque cualquier número que sea mayor a 0, que vaya a infinito, cumple la condición de que sea mayor o igual a menos 5 novenos, y cumple la condición de que sea mayor a 0. Ok, entonces la intersección de ambos nos ayuda a encontrar el intervalo más adecuado. Entonces ya tenemos un primer intervalo de nuestro rango, el que va de 0 a infinito. Pero con el segundo, ahora hace falta obtener el segundo criterio. Como ya obtuvimos un intervalo del rango, ahora hace falta encontrar el otro, el cual se obtendrá con el segundo criterio. Esto es, el segundo criterio es si y es menor a 0, si no puede ser igual a 0, ya dijimos, entonces 5 más 9y tiene que ser menor o igual a 0, porque menos y menos nos cumple el requisito de que sea mayor a 0, o sea, se cumple este requisito. Entonces, como deben cumplirse ambas condiciones, entonces usamos la intersección de estos dos intervalos. Si se dan cuenta, esta ecuación, si despejamos y resolviendo la segunda desigualdad, obtenemos que y tiene que ser menor o igual a menos 5 novenos. ¿Sí? Entonces el primer intervalo es un intervalo que va de 0 a menos infinito, ¿verdad? Porque es un número que va de 0 menor a 0. Es un número que va de 0, intervalo abierto en 0, hasta menos infinito. Pero el segundo intervalo nos dice, el segundo intervalo va de menos 5 novenos, intervalo cerrado, a menos infinito. Eso es y menor o igual a menos 5 novenos, ¿verdad? Entonces queremos encontrar el intervalo que cumpla ambas condiciones, entonces usamos la intersección. Esto es el intervalo que ambos compartan, ¿verdad? Entonces la intersección de este intervalo con este otro intervalo, pues va a ser menos 5 novenos a menos infinito. Intervalo cerrado a menos 5 novenos. ¿Por qué? Porque cualquier número que sea menor o igual a menos 5 novenos también cumple la condición de ser menor a 0. ¿Sí? Menos 5 novenos es menor a 0, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces cumple esa condición, pero también cumple la condición de ser menor a menos 5 novenos. Entonces, este otro intervalo de acá representa otra vez una parte más del intervalo de la función. De tal forma que tenemos los dos intervalos que definen el rango de la función. Esto es, el rango de la función es la unión de dos intervalos. ¿Qué intervalos? El primer intervalo que encontramos, que va de menos infinito a menos 5 novenos, intervalo cerrado en 5 novenos, que tiene que ver con este intervalo. Y el otro intervalo que va de 0 a infinito, con el intervalo abierto en 0 y el infinito, ¿no? O sea que esto que está aquí representa nuestro rango. Eso también se puede expresar de la siguiente manera. Ya habíamos dicho que el rango de f pueden ser todos los números reales menos que pues el intervalo que está entre estas dos cantidades, ¿verdad? Un intervalo que va desde... aquí está mal escrito. Voy a corregir aquí, ¿no? Va desde menos 5 novenos a 0. Menos 5 novenos, 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este intervalo, digamos que es el intervalo prohibido. O sea, por ejemplo, si vemos el rango, viéndolo desde intervalos del eje de y, aquí tenemos el eje x, el eje y. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto de acá? Que hay un intervalo que va de menos infinito a menos 5 novenos, ¿no? Entonces, ya de menos infinito hasta menos 5 novenos tenemos un intervalo cerrado. Si se dan cuenta, tenemos una bolita sólida. Sí, la bolita sólida indica que es intervalo cerrado, es decir, que el valor de menos 5 novenos sí se usa. Entonces vamos de menos infinito hasta este valor, ¿verdad? Unión, ¿qué quiere decir? Es este intervalo y este otro. Uno que va de 0 hacia arriba, hacia infinito. Donde el intervalo está abierto en 0, por eso se pone una bolita hueca.
¿Por qué? Porque no se está contemplando el 0. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos un intervalo prohibido. Ese intervalo prohibido, ¿de dónde a dónde va? Pues va de menos 5 novenos a 0. De hecho, el intervalo prohibido, perdón, ¿qué pasó aquí? Tiene que ser abierto en los 5 novenos aquí y cerrado del otro lado, ¿verdad? Porque el menos 5 novenos no lo incluye el intervalo prohibido y el 0 sí lo incluye. Sí, así, aquí sí me faltó hacer esa corrección, ¿no? O sea, se puede expresar ya sea así el rango con esos dos intervalos que obtuvimos, o pueden ser que todos los reales, es decir, de menos infinito a infinito, excepto, ¿qué cosa? El intervalo prohibido, ¿sí? Vamos a llamarle así, intervalo prohibido. ¿Por qué? Porque no puede estar en este cachito de allí, no puede estar allí, en este lugarcito, ¿sí? Porque allí no está definida la función. Entonces, si nosotros nos vamos a un graficador, como puede ser el GeoGebra, pues nos vamos a dar cuenta de que sí, fíjense bien, aquí está una ecuación, la ecuación x igual a menos 3 es una asíntota, y luego tenemos la ecuación x igual a 3 es la otra asíntota. Pues ya sabemos que tenemos tres partes diferentes. Si se dan cuenta, son tres partes diferentes. Entonces son las asíntotas verticales. Pero el rango, el dominio, ¿de dónde va? Va de menos infinito a infinito. ¿Quiénes son los valores prohibidos en x? El menos 3, ¿sí? El menos 3 y el más 3 son los valores prohibidos en x. Pero cabe preguntarse ahora por el rango. Si se dan cuenta, la función ¿dónde está definida? Está definida de 0 para arriba, de 0 para arriba, en los extremos, si se dan cuenta. Y en medio, entre menos 3 y 3, el rango va desde ese valor que obtuvimos, menos 5 novenos, si se dan cuenta es un valor negativo, hacia el infinito negativo. Entonces la función se extiende, si se dan cuenta, hacia los extremos, ¿no? Hacia el infinito, y más allá, dirían, ¿no? El Bose-Lightyear, ¿no? Entonces, esa es una manera de encontrar el rango de la función. Si se dan cuenta en estos casos, esta función intersecta nada más con el eje de las y, que sería la siguiente parte que podríamos encontrar. Pero acuérdense que para encontrar la intersección con el eje de las y hay que evaluar a la función en x igual a 0, ¿sí? Que es la parte que viene. Entonces, si nos vamos nuevamente para acá, para la función, tenemos la asíntota. ¿Dónde está? Aquí está la función. Bueno, no se utilizó esa parte, ¿no? Pero si nosotros nos tenemos la función que está aquí para x igual a 0, pues podemos encontrar la intersección con el eje de las y. Para x igual a 0, esto es 0, y tenemos que f de 0, o sea, el valor de y para x igual a 0 es 5 menos 5 novenos, que justamente tiene que ver con el valor que está aquí, de aquí, menos 5 novenos, que es el valor del rango, ¿no? El límite, uno de los límites del rango que habíamos encontrado. Y pues para poder decir, sabes que tiene esta forma, bueno, pues ahí sí tenemos que conocer aún mejor las funciones racionales. Por ejemplo, cuando tenemos una función racional que tiene un cuadrado, un término cuadrático positivo, comienzan los lados positivos, ¿no? O sea, estos cuernitos aparecen en los extremos, sobre el eje de las x, ¿no? Y la parte del medio siempre se ve como una cuártica o algo por el estilo, una cuadrada, una parábola, si se dan cuenta. Pero para no tener mayor complicación con esto, pues sí se les recomienda que hagan una tabulación, es decir, que para varios valores de x tabulen para que sepan dónde va a estar una de las formas de la función racional aquí y una función racional acá. ¿Sí? ¿Cómo? Pues si nosotros vemos que estos intervalos van de menos 4 a 4, pues estamos contemplando valores de x que rodean a las asíntotas, ¿no? Estamos evaluando por fuera de las asíntotas, por dentro de las asíntotas, por fuera de las asíntotas y dentro de las antítotas. Eso nos va a dar a nosotros referencia de que pues la curva puede estar en estas antítotas por acá, en estas asíntotas por acá y aquí. ¿Cómo?
Por ejemplo, el menos 4 nos da 5 séptimos, es decir, 5 séptimos está por arriba. Entonces si el menos 4 nos da 5 séptimos, digamos que es este punto que está aquí, pues entonces nos estamos diciendo que aquí se hace este cuernito. Y luego por abajo, cuando están entre intervalos, pues las formas cambian, ¿no? Entonces aquí adentro sí conviene hacer varios puntos, pero sí al menos tenemos el cruce con el eje de las Y, y es el mínimo en el rango. Entonces si nosotros evaluamos, por ejemplo, aquí en menos 2, evaluamos en menos 1, evaluamos en 0, evaluamos en 1, evaluamos en 2, pues ya podemos obtener varios puntos que nos pueden dar referencia de que puede ser esta forma. Y de esa manera nosotros podemos bosquejar. Y en 4, que está por fuera de la asíntota x igual a 3, pues si nos da x 5 séptimos, pues 5 séptimos debe estar aquí más o menos. Entonces ya podemos decir, pues aquí va un cuernito, como dices, ¿no? Entonces graficar las funciones racionales sí está un poquito complicado, en el sentido de que nosotros tenemos que tener mayor entendimiento sobre las funciones. Yo sí les recomiendo que vean, experimenten con distintas funciones, cómo se comportan las funciones. Les voy a hacer un videito de eso, sobre las funciones racionales, para que se entienda mejor, ¿no? Pero espero que con esto puedan resolver las actividades que se les van a hacer. Por ejemplo, ya por último ejemplo, pues analizar la función x cuadrada menos 4x más 4 entre x cuadrada menos 4. Esta función que está aquí, pues si se dan cuenta, tenemos un polinomio de grado igual arriba que abajo, ¿no? Tiene el mismo grado, este grado 2. Entonces, pues nuevamente encontramos las asíntotas verticales, ¿sí? Determinamos el rango, las intersecciones con el eje x, las intersecciones con el eje y. Entonces, si nosotros podemos encontrar el dominio del rango de la función, pues ya vamos a tener una idea de cómo va a ser la función. Pero acuérdense que la asíntota vertical y la asíntota horizontal pues van a ser importantes. La tabulación pues siempre va a ser importante para saber si uno de los cuernitos va arriba o va abajo, ¿no? Entonces eso tienen que hacerlo con mayor detalle. Y como ya les había dicho anteriormente, va a haber ocasiones en las que ustedes se encuentren, por ejemplo, en la actividad de aprendizaje 1, que va a ser la tarea que les voy a dejar y con la que se van a apoyar con este video que les hice, pues van a darse cuenta, por ejemplo, que aquí, qué tipo de asíntota van a obtener. Pues es una oblicua, ¿verdad? Va a haber una oblicua. ¿Por qué? Porque tenemos un numerador con un grado mayor al denominador. Algo similar sucede acá, ¿sí? Aquí también en el inciso A y en el inciso F. En esos tres nosotros esperamos obtener una asíntota oblicua. Y como vimos en el video pasado, ya sabemos cómo obtener las asíntotas oblicuas, ¿no? Hay que resolver la división. Entonces espero que con esto ustedes se puedan ayudar a resolver. Si quieren pueden ver la guía de este último ejemplo con mayor detalle, pero va a ser muy simple. Traten de resolverlo por su cuenta. Este que aquí, f de x es igual a esto de acá, x cuadrada menos 4x más 4 entre x cuadrada menos 4, y para que se fijen ustedes cómo se puede resolver este problema. Aquí algo interesante es lo siguiente, ¿no? Que hay factores comunes. Entonces, ¿qué pasa? Como un factor es común aquí y un factor común acá, resulta que esta función que pareciera que es de grado 2 arriba y de grado 2 abajo, se puede simplificar a una función que es de grado 1 arriba y de grado 1 abajo, que es muy similar a lo que tuvimos en el ejemplo número 1. Entonces, ¿sí? Un grado 1 arriba, un grado 1 abajo, entonces vamos a obtener algo muy similar allá. Entonces traten de resolverlo por su cuenta, obtener el dominio, rango de la función. Pues aquí no vamos a tener una raíz y no dos. ¿Por qué? Porque estos términos son comunes, se eliminan, y entonces no vamos a obtener dos raíces, vamos a obtener solamente una. Por eso es importante también saber si es posible los polinomios que tenemos poderlos expresar en términos de factores. ¿Por qué? Porque puede haber factores comunes que se puedan ir. Por ejemplo, aquí tenemos un binomio conjugado y acá tenemos un binomio por otro, ¿no? Un binomio al cuadrado, ¿no? Un binomio al cuadrado. Entonces se eliminan ahí factores comunes. Entonces tendrían que ver ustedes si sucede lo mismo en alguno de estos ejemplos, ¿no? De que, oye, ¿y acá no habrá algo en común? O sea, esta x cúbica menos 1 con esta x cuadrada menos 1, ¿podrá suceder algo similar? Puede ser que sí, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedo expresar esto en términos de sus factores? Y esto otro. Bueno, pues hay que verlo, ¿no? Hay que saber cómo lo vamos a hacer. Entonces, traten de hacer eso. O sea, podrían hacer incluso usar la división
sintética con uno de los factores que encuentran aquí abajo, con este de aquí arriba, y de esa manera saber si hay un factor común, lo deshacen y dejan una división más simple, ¿no? Entonces traten de hacer eso. Si tienen dudas, apóyense preguntando en el WhatsApp o preguntando en el grupo,